En otros momentos de la historia del ese sonido que en nuestra variedad ya no es distintivo y sigue habiendo, como siguen apareciendo distinciones. La verdad fue que donde en cualquier ámbito en el que se toque bandoneón o acordeón la van a ver escrita de las dos maneras, con muchas peleas en el medio, profundamente, se separaban y ahora podemos decir, bueno, funciona del mismo freno, es parte de adjetivamos a una lengua, van a pasar en otras también, ¿no? Sí, esa es bueno. Bien. Sí, bueno, entonces esta acá es un ejemplo de la gramática, la primera gramática de la lengua castellana, en 1492, en la que justamente Antonio de Neurica refleja estos aspectos y que nos hacen reflexionar sobre algunas tensiones, lo que tiene que ver con la escritura fonética y la escritura etimológica. ¿A qué me refiero cuando digo escritura etimológica? Por ejemplo, la H de hermoso es una escritura etimológica, porque recupera algo que tiene que ver con la historia de la lengua, pero no representa un sonido. ¿Sí? Una cuestión ahí en relación a la escritura fonética, nosotros vemos algunas gramáticas más antiguas, veíamos que esa sexta vocal a veces se representaba con tres símbolos diferentes, ¿no? Entonces a veces esa intención de reflejar exactamente lo que está diciendo el hablante de la fonética lleva a que se escriba de más forma, como el ejemplo, por ejemplo, hoy hablamos de la A en español, sí, que depende, digamos, si tiene una consonante, bueno, cosas que sabemos, pero que a veces cuando miramos el mapudungún no parecen como tan claras. Bien, por otro lado, esto que decíamos, que cuando hablamos de escritura estamos hablando de toma de decisiones en términos de convención y hay que tener claro que una primero es una convención, ¿sí? Ese es un punto importante a tener en cuenta. Y después la tensión, en términos de tensiones, que en esa convención, cuando se plantea una ortografía unificada, ¿sí?, para la finalidad que sea, ¿sí?, siempre va a haber una tensión con respecto a lo que es la variación lingüística. Eso es algo con lo que vamos a tener que convivir en esa toma de decisión de, bueno, necesitamos una ortografía unificada para, por ejemplo, pensar en la enseñanza de lengua, la transmisión escrita de ciertos contenidos. Bueno, siempre va a estar esa tensión con la variación lingüística. En el ejemplo en mapudungún, por ejemplo, la preocupación por las distintas variedades. Y bueno, un ejemplo del español o del castellano, la palabra cebolla, que se dice que cebolla, se escribe igual, pero en Mendoza le dicen cebolla, entonces no siempre pensar, por supuesto que afecta, pero no siempre esa convención, o cuando se llega a ese acuerdo de esa convención va a afectar necesariamente la variedad, menos aún cuando una lengua esté viva. Me estoy adelantando un poco, pero vamos a la otra. No, y algo que quiero agregar en relación a esto, como para volver a las cuestiones de punto de partida, hay una cuestión que tiene que ver con una serie de conocimientos que van de la mano con la forma en que quienes toman decisiones tengan todos los elementos para tomar decisiones. Es algo que una disciplina como la lingüística puede aportar. Entonces, en relación a la otra idea de la cuestión de la homogeneidad, bueno, creo que por las respuestas que fueron viendo cuando planteamos la cuestión de cuando plantearon la cuestión de la homogeneidad, resulta evidente que más allá de que históricamente nos machacan con la idea de el español, el inglés, como si se tratara de una única cuestión, hay algo que tiene que ver con las etiquetas que ponemos, la arbitrariedad de esas etiquetas, y que cuando se nos plantea la idea de la lengua española, lo que se nos está ofreciendo es básicamente la representación de una variedad por encima de las demás, sin poner en juego la cuestión de la variación lingüística, que parece que la encontramos todo el tiempo. Ahí en la primera parte están diferentes maneras de pronunciar la palabra castellano, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos cansado, cupo, cabió, me cabió, que de hecho ya se construye como una expresión, porque si alguien dice eso, me cupo, nadie llega a la idea de me cambió la idea. Contrastes del tipo me acordé de vos, me acordé tuya, en las variedades del español uruguayo de Venezuela. Distinciones léxicas del tipo pollera, falda,
castellano español, de hecho la distinción misma está poniendo en juego esta cuestión de son tan homogéneas las lenguas hegemónicas como nos la quieren presentar. Bueno, y en el mismo sentido, esta idea, digamos, de lenguas homogéneas o lenguas que son diferentes, también podemos hablar en Mapudungún, y la pregunta es si hay variación o no en Mapudungún o Mapudungún. Ahí ya tenemos como el castellano, el español, ¿sí? Y bueno, pusimos dos ejemplos que son tomados de un trabajo que está en elaboración, algunas cuestiones que tienen que ver con diferencias fonéticas. Bueno, recién lo retomaba también Antonio en su speech que dio, entre Belay y Belay. Eso es mucho, principalmente Belay o Lebu, que ahí discutimos bastante cómo escribirlo, porque discutíamos si era bilabial o labiodental. Estamos ahí viendo de qué se trata. Por ejemplo, de una zona acá muy cerca, no estamos hablando de un Mapudungún de este lado y del otro lado, estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad del norte de Neuquén, la comunidad Huayquillán, del paraje Colipilli, la comunidad Huayquillán, donde vamos a encontrar esa variación, y ahí nomás, a unos kilómetros y mucho más, vamos a encontrar Feley en lugar de Beley, por ejemplo. O sea, una variación en una extensión, lo mismo que la Mien y la Muen, lo habrán escuchado, los que estudian Mapudungún, la Muen, en la zona del Chubut, la Mien, Chipantu, y después vamos a encontrar diferencias también léxicas como Manguel, Notrum, que es invitación, y una vez le preguntábamos a una de las mías cómo decía, si conocía la palabra Manguel para invitar, y decía Manguel, no, es Notrum. O sea, ni siquiera, digamos, la tenía presente, como uno puede decir, sí, se dice otras maneras, eso puede tener otra explicación, pero también vamos a encontrar variación en, no sé, Remove Trasken, que es otoño, bueno, y así, ¿no? Bueno, Chedungún, Mapudungún, que hay toda una explicación de por qué el Mapudungún se llamaría Mapudungún, y hay un montón de gente que en lugar de decir Mapudungún le dice Chedungún, que es referencia a las personas. Entonces ahí se caería toda esa explicación o no, de que el Mapudungún está relacionado con la naturaleza y bueno, todo lo que sigue de la explicación del nombre de la lengua. Y hay muchos lugares donde directamente van a decir Chedungún, y Che es persona. Y bueno, y después también es interesante esta Lafkatropeyum, porque es cuchillo, y bueno, y la segunda es una palabra, digamos, sería como algo para cortar, como cuando uno dice sacacorchos. Entonces eso, es como mostrar un poquito, es un poquito de la variedad que encontramos entre distintas comunidades, que solamente podemos hablar de Neuquén, un poquito más del Chubut, también nos podemos ir del otro lado, pero una variación en un territorio muy chico. Bueno, y esto nos lleva porque nosotros, ¿cuál es la idea de por qué empezamos con algunas ideas y vamos cayendo porque queremos pensar en la universidad, como les decía? Y bueno, y un punto es Mapudungún y Chumlen. Chumley Mapudungún Tufachi Universidad, ¿no? Tufachi Fetak Timeltubo. Bueno, ¿dónde está el Mapudungún en esta universidad en la que transitamos, estudiamos? Y en nuestras instituciones, ya sea en la UNCO que estamos acá, o también en la que está en Comodoro, Trelew, la Universidad Nacional San Juan Bosco, el estatus del Mapudungún, digamos, tiene una convocatoria, pero relativa en el sentido que es sesgada a algunos miembros, y depende de las organizaciones, o sea, no va a ser una convocatoria abierta, tampoco a los miembros del pueblo mapuche que estudian, que trabajan, no a todos, digamos, ¿no? Cuando va a tomar algunas decisiones. Y hay esa situación o ese estatus que tiene el Mapudungún. Si pensamos, por ejemplo, cómo está el Mapudungún presente en las universidades, acá hay una cátedra libre, bueno, después va a retomar María, pero el Mapudungún no existe como lengua, digamos, oficial, a pesar de que está en territorio mapuche. Podríamos hablar de qué situación tiene también en Buenos Aires, en la UBA, pero poniendo el foco en este lugar que está tan claro, es inexistente, digamos, su estatus como lengua en sí en la universidad. Incluso por abajo de otras lenguas que son consideradas, o sea, que tienen el estatus de lengua extranjera. ¿Y las dificultades? ¿Sigo ya? Sí, bueno. sí. Bueno. No, simplemente con respecto a esta idea sesgada, esta convocatoria relativa a los miembros de la nación mapuche, lo que sucede es que
antes, como no se ponen todas las cartas sobre la mesa, lo que se termina planteando es más una cuestión de ¿te parece bien esta ordenanza? Y no hay herramientas, no se brindan herramientas para discutir de fondo, hacer una discusión de fondo. Entonces el discurso es, no, porque nos dijeron que estaban de acuerdo o les parece bien, pero no hay una decisión real porque no tienen todos los elementos para poder plantear una discusión real. Entonces, por eso lo de relativo, que incluso cuando se los convoca desde un lugar en el que el intercambio no es real porque no cuentan con todos los elementos y tampoco se les brindan todos los elementos para poder pensar una discusión. Bueno, y cortito, porque nos falta todavía, imagino están pensando muchas cosas, es poner en tensión también esta idea de interculturalidad o esta idea de universidades interculturales o cátedras interculturales, que está muy de moda, que parece muy inclusivo, digamos, pero no refleja particularmente, por ejemplo, la situación del Mapudungun o engloba tanto todo que diluye en las necesidades particulares, y después vamos a ir por qué hablamos de la particularidad del Mapudungun. Bien, y con respecto a los antecedentes, no me voy a detener muchísimo porque vamos a ir volviendo, pero bueno, hay distintos antecedentes que tienen que ver en el mundo, que tienen que ver con legislaciones y procesos de revitalización también. Hay un artículo muy interesante de Cintia Carrió de 2014 en la que ella recupera distintas legislaciones y algo que plantea es todo bien con las legislaciones, pero no son suficientes. Y dos de los ejemplos que retoma son el de Chaco y el de Corrientes. En la ley que está citada en el PowerPoint se reconoce, está dicho así, el mocoví y el toba como lenguas oficiales, y en Corrientes el guaraní correntino, pero eso no ha impactado, o sea que esa legislación no ha impactado en políticas lingüísticas que vayan de la mano con la revitalización de esa lengua, con la puesta en uso real de esa lengua, que siguen estando totalmente subordinadas a lo hegemónico. Y por otro lado, en nuestros propios espacios, aparece esto que estaba en el verdadero falso del principio, que a uno en principio le parece bien, como decir, bueno, sí, estaría buenísimo, levante el estatus del Mapudungun. Es una cátedra libre que pase a ser una materia obligatoria, pero dentro de la misma ordenanza que incluye a lenguas como el inglés, el francés, el italiano, etcétera, etcétera. Y si uno se pone a pensar, hay demasiados problemas en eso. Hay muchos problemas en ese punto que son los que vamos a retomar. Pero volviendo a esto de que a veces una ordenanza no es suficiente y si no está bien pensada la ordenanza, peor todavía. Bueno, y nosotros ¿por qué decimos que hay que pensar mucho la universidad y el estatus que le da la lengua? Porque siempre es como fácil hablar sobre las cuestiones de racismo o discriminación lingüística en otros espacios, ¿no? Hoy hablamos, qué sé yo, de Menú, Roca, está el monumento, qué barbaridad, no sé, las cosas que pasan o qué opina tal. Bueno, pero ¿qué pasa en los lugares que nosotros estamos? Porque las escuelas, las instituciones educativas tuvieron un rol en el lugar que está ahora en el Mapudungun de minorización, ¿no? Como entró el Estado, estamos hablando solamente de 138 años y reflexionábamos con esto, ¿no? No 500 años, sino en 138 años cómo se puede escribir una lengua. Es muy poco tiempo en la historia de la humanidad, en la vida de las personas, pero las instituciones educativas tuvieron un rol. Tomábamos el ejemplo porque hubo varias escuelas granja, una de ellas tomamos el ejemplo de la escuela 132, que es una escuela de Neuquén, porque allí asistieron muchos niños mapuches y recién el año pasado, este año en un acto, recién recibieron de un regalo de una persona externa la Buenufoye, la bandera nacional mapuche, como un regalo. Eso no significa que esté izada, digamos. Entonces incluso las instituciones que han tenido un rol muy importante en la situación de minorización o de opresión del Mapudungun tampoco han hecho un recorrido de reparación. Bueno, también Lucía Golucho en uno de sus textos nombra y explica cómo a la vez que en las instituciones educativas ocurrió esto, de la prohibición de hablar en Mapudungun, también hubo recursos de clandestinización, las familias, de hablarlo escondido entre las madres, las abuelas, o sea, también hubo formas de poder preservarlo y a pesar de que dejó de estar de los ámbitos públicos, bueno, también espacios ceremoniales, etcétera, etcétera, ¿no? Ella lo nombra.
Y bueno, eso, bueno, la perspectiva monolingüe de las instituciones en general, en este caso en la que estamos nosotros diríamos del español, el castellano y el inglés, así digamos, como algo muy fuerte, podríamos decir bilingüe, y la cuestión de la discriminación o algún problema sobre una sola variedad, y hablábamos, reflexionamos cuando preparamos con María sobre también lo que ocurre en relación a adultos o mujeres adultas que hablan muy bien mapudungún, pero esa brecha generacional que existe con sus hijas, digo hijas porque bueno, conocemos algunos casos en relación a hablantes pasivos que conocen la lengua, entienden todo, pero no pueden hablar porque no hablarían a la perfección de la madre, ¿no? Entonces ahí también aparece otro caso de discriminación casi interno en relación a la perfección de la lengua. Sí, en un sentido más amplio, esta cuestión de la discriminación lingüística está totalmente fomentada en instituciones educativas en las que, un paréntesis al mapudungún, la mirada general sobre la lengua es discriminatoria. O sea, todo el proceso de escolarización nos lleva a la idea de que hay una lengua o a una variedad que es superior y a la mirada peyorativa de otras cuestiones, y no hace falta indagar muchísimo. Uno mira cualquier intercambio en Twitter, en YouTube, etcétera, en cualquier red social, y persona que comete una falta es sancionada por eso, o sea, inmediatamente. O sea, es toda una escolarización en la que se nos enseña a mirar la lengua, que sea desde una mirada totalmente normativista y sancionadora. Y eso contribuye mucho al problema que supone las lenguas que están minorizadas. Bien, ahora, volviendo a esta idea de reconocimientos, ¿sí? ¿Qué pasa con el mapudungún y las otras lenguas de la Universidad Nacional del Comahue? Bueno, como decíamos antes, el mapudungún se enseña en la universidad en una cátedra libre. Eso implica entre otras cosas, una situación laboral sumamente inestable por parte de los compañeros, colegas que enseñan lengua y cultura mapuche, con todas las implicancias que eso tiene, por supuesto. Mientras que en contraste las demás lenguas están con sus cargos, están contempladas dentro de los planes de estudios, que son parte de los requisitos de idioma de todas las carreras universitarias. Y hay un punto que tiene que ver con, bueno, una universidad, como la Universidad Nacional del Comahue, que está sentada en Wallmapu, que toma nombre del pueblo mapuche, toma un logo del pueblo mapuche. Es como uno se pregunta si es política y éticamente coherente la situación actual en la que se encuentra la lengua, y también la propuesta superadora de incluir, superadora entre comillas, por perdón, no se haya entendido, de incluir el mapudungún en el mismo marco de las lenguas extranjeras como una posibilidad más para elegir. ¿Sí? Entonces, en función de estos puntos, seguimos haciéndonos preguntas que tienen que ver con ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué reconocemos cuando reconocemos una lengua? ¿Cuáles son los problemas de ese reconocimiento? Y hay un punto que tiene que ver con una mirada que se puede llamar folclórica, ¿sí? Que es esto de ubicar a la lengua y a la cultura en un lugar prácticamente fosilizado, como mágico, ¿sí? Entonces, es una lengua, viene un poco retomando esto de vínculo con la naturaleza, no se puede traducir o no se puede usar porque no tiene términos para cuestiones tecnológicas. Bueno, claramente es algo que sucede cuando a una lengua se le frena su proceso natural, y si no está en uso, por supuesto que no va a tener la productividad y creatividad que muestran lenguas que sí están en uso, lo que no implica que las características de esa lengua le impidan ese proceso. Y una cuestión que nosotras vemos es que, por supuesto, no negamos las particularidades de la lengua y esta tensión entre lo universal y lo particular, porque está presente en todas las lenguas, pero a veces esta discriminación positiva lleva a cometer errores o miradas sobre las lenguas como, no sé, etiquetas que se les ponen a las lenguas. Podríamos pensar, no sé, el mapudungún es aglutinante. Bueno, ¿solo el mapudungún o todas las lenguas son aglutinantes, por ejemplo, por decir algo? ¿O solo el mapudungún refleja cuestiones de la naturaleza, o hay otras lenguas que tienen, no sé, otros recursos?
para reflejar. Exactamente. Entonces, a veces, como ponemos un acento ahí o una atención en pensar que a veces cuestiones que aparecen como muy positivas, muy maravillosas, y que también tiene que ver con una línea de lingüistas en general que han estudiado el mapudungún y otras lenguas de pueblos oprimidos, originarios, que digamos, aportaron a esta discriminación positiva, ¿no? Bien. Bueno, y después lo que nos encontramos también en muchos casos es una mirada paternalista con respecto a la lengua. Entonces, esta mirada paternalista es una forma bastante sutil de racismo, porque primero parece que hay un reconocimiento de un problema, pero se reconoce el problema, pero no se problematiza el problema. Y entonces no se reconocen los actores fundamentales que tienen que ser parte de esas discusiones y de la toma de decisiones, no solo de las discusiones, de la toma de decisiones, pero de toma de decisiones con todos los elementos en esa discusión. Se realiza un trato diferencial, ¿sí? No se proveen elementos porque se los sigue mirando como actores, pero que están afuera del marco de discusión. Y se piensa en muy corto plazo en soluciones muy individuales, no se proyecta. O sea, es resolver un problema concreto, puntual, y no hay una proyección que permita de alguna manera cambiar el statu quo, que es lo que termina generando las tensiones y los problemas que se van cubriendo de una forma u otra. Entonces, los intercambios, como decíamos antes, terminan siendo sesgados y selectivos. Y después, bueno, también hay, digamos, anuncios que son muy pomposos, como dábamos el ejemplo de la diplomatura intercultural de Aluminé, que salió en todos los diarios como diciendo, miren, la universidad está haciendo una diplomatura, bueno, cómo se resolvió, qué se va a enseñar, qué lugar va a tener el mapudungún, no tenemos idea, no sé si ustedes, digamos, pero no es algo que pasa por la vida universitaria o que se consulta, que debería ser el lugar donde, bueno, por lo menos donde si se está estudiando una lengua haya algún tipo de conversación. Sí, y además tener en cuenta que una diplomatura de esas características implica al menos la puesta en opinión de los especialistas que forman la propia universidad. Entonces es un problema ético también desde ese punto de vista. Estoy utilizando recursos para formar especialistas a los que luego no consulto para tomar decisiones. ¿Sí? No son parte de esas discusiones. Bien, políticas lingüísticas. Eso ya lo dijimos. Yo también. Creo que toda esta parte ya Sí, llegó. sí. Bueno, esta idea de planificar objetivos a corto y a largo plazo, porque a veces uno piensa, bueno, objetivo, revitalizar el mapudungún, que todos sabemos mapudungún, y parece un objetivo inalcanzable, pero si se planifica en el corto plazo distintas medidas, o esto, bueno, mapudungún oficial se tiene que enseñar sí o sí en todos los espacios. Bueno, ok, en este momento no están dadas las condiciones para llegar a eso, o sea, para decir, bueno, listo, en 2024 mapudungún en todas las carreras. Es imposible, pero ese es el objetivo, y tiene que haber objetivos a corto, a mediano y a largo plazo para poder pensar en avances reales. Bien, ¿qué puede aportar la perspectiva científica? Bueno, puede aportar distintas miradas y poner en cuestión distintos aspectos. Y hay algo que es muy importante, y es que la perspectiva que tiene un hablante sobre su propia lengua es la misma que tenemos todas las personas que tenemos un corazón, un riñón, y la diferencia de alguien que es nefrólogo, que es cardiólogo, ¿sí? Entonces, esta distinción entre... Es fundamental que estén los hablantes, eso no cabe dudas, pero hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la formación lingüística que permite, por ejemplo, desarticular un montón de mitos que compartimos sobre las lenguas y que constituyen un freno para los procesos de revitalización. Entonces, esa tensión, esa necesidad de distinguir entre ser hablante y ser lingüista para poder pensar en un trabajo colaborativo y conjunto, y que cuando los hablantes se sientan a discutir y tomen decisiones, lo hagan con todos los elementos necesarios para poder plantear. ¿Qué nos llama la atención de esto? Es que frente a las otras lenguas no se toma la misma decisión. Por ejemplo, no sé, en un instituto de inglés pensarían mucho si contratar a un hablante o alguien que pueda enseñar. Seguramente definirían ahora ya a esta altura y todo lo que hemos transitado
contratar a alguien que sepa enseñar porque es el objetivo. Sin embargo, con el mapudungún o con otras lenguas se toman otro tipo de decisiones. Bien, esto y el sí. Bueno, nosotros también proponemos, por eso ahí dice Chemratiwan Meu Tripai Dungun, o sea, desde dónde pensamos el mapudungún. No pensamos que hay que darle un estatus o una mirada igual que a todas las lenguas. Desde nuestra opinión, el concepto que tomamos es el de Xavier Albo, que es un lingüista muy reconocido por todo su trabajo en relación al quechua, otras lenguas, aymara, y que toma el concepto de lengua oprimida. ¿Por qué tomamos este? Porque, bueno, minorización, que se usa mucho también, lo hemos usado incluso en esta charla, nos da una idea de en qué lugar está la lengua, ¿no? Pero el concepto de lengua oprimida nos dice cuáles son las razones, las causas, el contexto histórico. Es decir, la situación en la que está en la lengua es una situación totalmente extralingüística, no tiene nada que ver con la lengua. Entonces, si uno llega a un acuerdo o puede, desde el punto de vista científico, decidir en qué lugar está la lengua, tomar este concepto que proponemos, son las decisiones que va a tomar adelante. No puede tomar las decisiones frente a una lengua que está en otra condición, ¿no? Entonces, no solamente hablar de la situación que está en el sentido de pérdida de hablantes, generación de monolingüe que no existe, bilingüe que tiene más de 52 años, bueno, lo que siempre escuchamos todo el mapudungún, sino que además el concepto que nos propone Xavier Albo también nos habla de su causa, es decir, todo eso ocurre por una causa extralingüística, por eso la proponemos ahí. Y además, también desde el punto de vista científico, entender las variedades, entender que todas las lenguas son orales, bueno, cosas que ustedes ya saben, pero aportaría también a la mirada. Bien, entonces, bueno, ¿por qué en términos institucionales el mapudungún, por qué entendemos que en términos institucionales el mapudungún debería recibir un tratamiento diferenciado? Bueno, los motivos son los siguientes. Es la lengua de la nación en cuyo territorio está sentada la universidad. ¿Cómo empezaste tu saludo? Bueno. Y fundamentalmente porque hace a causa del accionar del Estado que materializado con una gran responsabilidad de las instituciones educativas, que la lengua ha llegado a la situación en la que está. Entonces es una gran responsabilidad también desde las instituciones tomar medidas reales para revertir esa situación. Y eso tiene que ir de la mano con la enseñanza del mapudungún en la UNCO, pero de la mano con políticas lingüísticas que contribuyan a su revitalización. No es solamente enseñarlo, por eso no nos parece adecuado decir, bueno, junto con inglés, o sea, que la gente, que los estudiantes decidan o cursan inglés, francés, alemán o mapudungún. No puede ser esa la situación, porque hay algo que también hay que hacer que tiene que ver con la revitalización de la lengua. Es una situación totalmente diferente. Entonces, algunas de las contribuciones que queríamos compartir aquí, y lo que vale la pena mencionar, es que muchas de estas ideas han sido expresadas en el informe que redactó la comisión ad hoc que se convocó hace unos 2 años, o sea, el trabajo fundamental de reunión lo tuvieron durante 2021, el informe final de la comisión se presentó en 2020 y hay muchas ideas que están ahí, que son de conocimiento de las autoridades de la universidad, y sobre ese trabajo sumamente comprometido que involucró muchísimos actores, se podrían pensar una serie de decisiones muy interesantes y que cambiarían mucho la perspectiva del mapudungún de aquel más. Entonces, básicamente el punteo que recuperamos acá está inspirado en esas discusiones. Entonces, por un lado, necesitamos una ordenanza específica para el mapudungún. No podemos estar discutiendo cómo reacomodar y ver cómo se incluye el mapudungún en una ordenanza para lenguas extranjeras. No importa cambiarle la palabra extranjera y ponerle adicional o lo que sea, no puede estar en la misma ordenanza, porque los objetivos, las finalidades son totalmente diferentes. Y esa ordenanza tiene que afirmar, promover y garantizar el estatus del mapudungún como lengua oficial en la Universidad de Comahue. Por otro lado, la enseñanza del mapudungún debería ser obligatoria, porque todos tenemos el derecho como habitantes de Wallmapu a aprender la lengua, ¿sí? Con todos los beneficios además que implica el aprendizaje de lenguas. Pero tenemos ese derecho, tendría que ser obligatorio en todas las carreras de la universidad y no puede ser una opción elegida.
No puede ser una opción más a elegir. Se debería garantizar en este plan la conformación de equipos de cátedra que permitan en el mediano plazo contar con recursos humanos. No puede basarse la revitalización de la lengua, la interculturalidad de la UNCO en el trabajo voluntario y sacrificado de 2 colegas. No puede estar pensado sobre eso, no se puede construir sobre eso. Esto está. Después, se tendría que definir la duración de la formación obligatoria, ¿sí? Con respecto a si se plantea como el mapudungun como una lengua obligatoria, cuándo sería esa formación y proyectar la posibilidad de ofrecer otros niveles. O sea, esto de a corto y a mediano plazo, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer dentro de 2 años? ¿Qué queremos de nuestra universidad para los próximos 50 años? ¿Dónde queremos estar? Y tiene que haber espacios de formación generales y de formación de formadores que incluyan en formación general la reflexión comunitaria general, ¿sí? O al menos de la comunitaria universal, de cómo miramos las lenguas. O sea, si vamos a seguir machacando en la idea normativista de mirada de las lenguas, no vamos a avanzar ni medio casillero. Entonces, esa es una formación general que incluye al mapudungun, pero no queda atada solamente. Y por otro lado, espacios para socializar elementos propios de las disciplinas que pueden resultar de utilidad en la planificación y en la toma de decisiones. Bien, volvemos al principio. Y ahora, bueno, no, ahora la idea es, creo que algunos ya tarde le podemos poner la... Sí, básicamente este sería el momento en el que ya calculamos las preguntas, acá sí podemos volver sobre el principio. Sí, perfecto, era lo que pensaba. Queríamos dejar destinado un tiempo de 15 minutos de intercambio y preguntas. El intercambio va a ser un poco guiado, porque vamos a volver al principio, ¿sí? Con todas esas inquietudes que quizás fueron anotando, pensando, y después de escucharnos en un rato Ponerlas para sí. que... Entonces ponemos todas y vamos a ir una por una para que no las vieron. ¿Alguien quiere anotarse, preguntar? Yo quiero preguntar algo. Sí. Yo pregunto, ustedes tienen una preparación tan gigante. ¿Hay voluntad por parte de la UNCO de que esto suceda? Partiendo de esa base, porque si no, estamos como del principio, ¿no? ¿Qué piensan ustedes como personas preparadas que están haciendo un aporte tan importante a esto? Incecará que vamos. Sí. Pienso, Sí. cara actual, voy a preguntar, Sí. ¿qué sería la UNCO? ¿Quién es la UNCO? ¿Te estás refiriendo a las autoridades? ¿A los docentes? ¿A los estudiantes? Sí. ¿A los no docentes? A quienes tienen ¿De que quién tomar la es? decisión de poder ¿Quién es? revitalizar esto, porque hay tanta voluntad y hay tanta preparación que qué es lo que falta. No me doy cuenta de todo el discurso qué es lo que estaría faltando real para que eso pueda ser verdadero. Mira, Se pueda concretar. Martín, Me parece que En cuanto a las autoridades, la primera decisión que tomaron es crear una comisión ad hoc. Si vos Sí. querés que algo no salga, vos creás una comisión ad hoc. Bueno, La ahí comisión está. te da política. Bueno, y- qué pena. Y después no tomás las contribuciones. No, claro, sí, claro. Y después, nada, miremos quiénes estamos aquí. Claro. Lo que dijeron ustedes, que son personas colegas que voluntariamente es horrible eso. Porque si de verdad personas que pueden tener mucha voluntad, pero se merecen como todo el mundo un lugar, un sueldo y todo lo que corresponde. De todas maneras, como para dar una respuesta un poco más positiva, No, pero como es que, bueno, por un lado, me parece bien también el planteo de Pedro, que está bien que todos nos sintamos Universidad del Comahue y que también me parece necesario, nos parece necesario hacer un trabajo de sensibilización. Porque uno va mirando como para atrás qué fue pasando y es como que cada vez somos más. muy bueno. Entonces hay un trabajo de sensibilización, por eso también estamos en este espacio presentando esto. Porque ahora cuando antes que se vayan les tenemos una propuesta. Sí. Pero es eso, es un poco, digamos, si miramos el panorama, en este momento es desalentador. Claro. Porque hay, bueno, nada, o sea, lo que ya sabemos. Pero si hay un trabajo de sensibilización, quizás seamos más los que empecemos a reclamar cosas. Y bueno, en eso estamos. Muchas Pedro. gracias. Sí, y después Sandra. Cualquiera de los dos. Sí, yo quería comentar algo. No, me esperaba, porque en marzo está prevista la asamblea universitaria y la pregunta es que salió en todos los medios que
ustedes, digamos, están en relación con esa propuesta, algo de lo que ustedes proponen piensa ser tenido en cuenta, o si saben en qué sentido va a ser declarado o cuál es el contenido de esa interculturalidad, viendo el panorama que ustedes plantean y, bueno, tampoco hace ruido esto que ustedes piensan, cuentan, proponen frente a la propuesta de, bueno, en marzo vamos a tener una universidad cultural. Pero ¿Sí? se manda interculturalidad, se manda interculturalidad. Fei rapito munice, come ci manda doici du. Fei compu al citu de valuta doace dumu doace de tam i mapuche ni maputa le cinco pu circato pe pu kemal pe wal mapu kita pinita mapuche ni mapu pe neo wal mapu ni dukun me ta cari no ai une ko micin wal mapuche ni ko micin pe neo mari mari pe cari ko na Mari. Fey, esa es por un lado una muestra de una actitud de querer compartir por parte de quienes intentan responder al saludo, y esa es una actitud alentadora. Y el que no estamos seguros si estamos respondiendo bien o no muestra una historia de esta tierra, de este lugar que es Guaymapu, que es el país histórico de una nación que se ha pretendido minorizar, pero que está viva porque ese proceso es muy reciente, como se dijo ahí bien. Hace poco fue el 12 de octubre y hay muchos que creen que los mapuches fuimos invadidos hace más de 500 años cuando vino Colón. Pero no es así. Recién hace poco tiempo, en términos históricos muy poco tiempo, que este territorio, este país histórico donde se conformó esta cultura, esta lengua y el conocimiento que expresa, que fue invadido. En ese sentido, sí que el pueblo y su lengua, como todas sus expresiones, están oprimidas políticamente. Las lenguas no tienen nunca ningún problema desde el punto de vista lingüístico. Ninguna lengua, todas las lenguas son hermosas. El español es hermoso. El español como lengua no tiene la responsabilidad de ser hoy una lengua hegemónica y opresora. Son las políticas lingüísticas. Y las instituciones reproducen eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo que vienen haciendo integrantes de la nación mapuche presentes en la universidad en distintos lugares es muy valioso, pero necesita articularse con el estudiantado, con los docentes, porque la universidad no tiene dueño, no tiene dueña. Todos tenemos un rol en la universidad y va a depender de cada uno y de cada uno de nosotros cómo nos posicionamos desde el rol que tenemos. Y para nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al espacio donde hay personas mapuche y cachipache. Vi que por ahí decía no mapuche. No hay personas no mapuche. Las personas siempre tienen una identidad. Y nosotros lo que proponemos en el espacio en que venimos reflexionando, pensando y proponiendo actividades de trabajo concreto dentro de la universidad, decimos: es valiosa la identidad y la cultura de cada familia, haya venido del lugar del mundo que sea. Son todas valiosas, con sus claroscuros, son todas valiosas. Ahora estamos viviendo en Guaymapu y tenemos la posibilidad de asumirnos como habitantes de este territorio y asumir como un derecho propio el uso de la lengua y el acceso al conocimiento de la lengua. Y en eso todas las instituciones tienen el deber de generar la posibilidad de ese acceso. Lo que nosotros vemos es que la actual gestión, que sabe de todo ese trabajo pero lo ningunea, lo que va a pretender es generar una política de interculturalidad vaciada de estos contenidos, porque ya conocemos de esto. Hay municipios interculturales, es el nombre, es para hacer esa política superficial que no transforma nada. Pero como la universidad no tiene dueños ni dueñas, y cada uno de nosotros tenemos un rol en eso, si el estudiantado exige su derecho, aunque el apellido sea, no sé, Ivanov, un apellido italiano, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que somos habitantes de Guaymapu y tiene derecho
a exigir tener el acceso al aprendizaje del mapudungun, que es una lengua que se puede aprender como cualquier lengua, pero la diferencia es que la lengua nuestra, de este territorio, no de este territorio, del que compartimos. Entonces, el rol que tiene el estudiantado para exigir sus derechos como estudiante, el derecho que tienen los estudiantes en las instituciones educativas se lo han ganado los estudiantes, no se lo ha dado a nadie, porque alguien se despertó un día y dijo, los estudiantes tienen derecho. Y los trabajadores de la educación, en esta universidad y cualquier institución, lo mismo. No hay ningún derecho que salga regalado. Entonces, ¿qué van a hacer los docentes? No importa de la carrera que sea, ingeniería, los que ven física cuántica, todo eso se puede enseñar si tenemos la posibilidad de aprender el mapudungun y desarrollar el mapudungun. Y lo mismo en las demás lenguas, en español, en el inglés, en la lengua que sea, pero el mapudungun no puede estar. Tenemos ahí un rol, cada uno y cada una de nosotros. Desde el espacio mapuche en el que nosotros vamos articulando con docentes y con estudiantes, les invitamos de corazón a pensarnos en serio como habitantes de este territorio y a pelear por ese derecho. Eso depende de nosotros, más allá de lo que las gestiones vienen y pasan. Nosotros vamos a seguir estando con esta inquietud, con esta preocupación, porque creemos que es un derecho. Vamos a estar hablando. Acá tenemos un ejemplo. Yo maputo que mi peni. Picó un maputo, ¿no? Nació en otro lugar. Bueno, pan, y pone y ya lo sabe ver que se ven más cosas. Que se llevan que somos que yo era un taniquimalen, pero hay un técnico que está ni más posible. Pero usted, yo creo que está lleno Nosotros venimos a hacer unas publicaciones con el equipo del posgrado de la Facultad de Lenguas y ahí hay un trabajo valioso de las personas que están hablando mapudungun. Acá hay varios, no los quiero ahí, pero son trabajos valiosos. Y de pronto tenemos la respuesta de cuando en esos trabajos de publicaciones alguien aparece diciendo soy doctor en tal disciplina, pero primero lo dijo en mapudungun, la gente se queda impactada, pero bien impactada. Es una lengua y un conocimiento que nos pertenece, no importa si nacimos acá o vinimos a otro lugar a trabajar, a vivir, a desarrollar nuestra vida. Es nuestro derecho, hermano. También, Antonia, Aleca. Bueno, queríamos hacerle una invitación. Sí, un par de cosas. Si alguien está interesado en mirar, leer con detalle este material, al final hay bibliografía también que pueden consultar. Hay materiales que de hecho hemos producido nosotros, o sea, en esto de cómo llegar a distintos espacios. Bueno, hay material más de índole académica, hay material de divulgación, hemos pautado reuniones, hemos hecho muchas cosas como para lograr un poco de sensibilización y conocimiento y a ver si podemos contribuir un poco. Pero bueno, quien quiera que les mande las diapositivas, después me pide el correo y se los mandamos. Así que eso por un lado. Después, como mencionaba Pedro, hay todo un material que venimos elaborando desde 2019, si mal no recuerdo, que son videos cortos, cada año tiene una temática. Con locución profesional. Sí. Van a ver una mejora notoria en la calidad del contenido audiovisual, que tiene que ver con este trabajo de sensibilización. Están abiertos, están en la página de la Facultad de Lenguas, entran a la Facultad de Lenguas, entran en la pestaña de posgrado y ahí aparece la palabra Guiño Chipanto, hacen clic ahí, tienen acceso a todo ese material, lo pueden ver, lo pueden compartir, pueden mandarnos críticas también, como para pensar cosas, así que bien con eso. Y también pensamos, ahora hay el Festival Lingüística. Tenemos Festival Lingüístico el 22
24 de noviembre, donde en vez de puestos de comida o de venta de artesanía, vamos a vender cosas de lingüística. Vamos a presentar problemas y juegos y demás vinculados con la lingüística en el marco de los 30 años de la maestría en lingüística que se cumplió este año. Y ahí vamos a queremos presentar algunas cuestiones de Mapudungun con el objetivo y en el marco de toda esta discusión de la necesidad de la oficialización del Mapudungun. Es decir, ¿podemos lograrlo o no sabemos? Es la pregunta. Lo que tenemos claro es que allá vamos y es lo que necesitamos. Entonces les pedimos a ustedes que se acerquen, que se sumen. Digamos, tenemos que tomar todos esta campaña en nuestras manos. Estamos pensando en señalética también, en la universidad. Los que estuvieron en Israel vieron que la señalética estaba presente, pero todavía, digamos, no se incorpora, pero podemos entre todos pensarlo. Pero bueno, ya ahí el 24 vamos a tener una primera instancia para que se puedan acercar y vamos a entregarles algo para que se puedan llevar para empezar la campaña de la oficialización del Mapudungun en esta universidad. Y un paréntesis, incluso cuando les parezca que no es una buena idea la oficialización del Mapudungun, que puedan decidir y opinar con respecto a eso con herramientas. Eso fundamentalmente. Bueno, un aplauso.